pero sé que hay algunos que no lo conocen. Y le damos gracias a Dios y a hermano Leodan porque accedió a venir a compartir la palabra con nosotros. Y esperamos que él repita la visita. Ya él ha estado algunas veces y esperamos que pueda continuar. El Señor le bendiga. Muchas gracias. Gracias por la invitación, pastor. Siempre es bueno, siempre es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por invitarme. Y más que un placer, es una responsabilidad. Por eso quisiera pedir la presencia de Dios en esta hora. Venimos a buscar a Dios y es su palabra lo que necesitamos. Así que vamos a pedir su presencia. Querido Padre, no pedimos tu presencia, te agradecemos por ella. Gracias por estar en medio nuestro. Pero Padre, a partir de este momento va a haber una lucha grande en los corazones que están aquí presentes. Yo quisiera estar de tu parte. Quisiera que mi corazón esté sometido bajo el peso de tu voluntad. Amén. Y bajo el peso de tu gracia. Una gracia que liberta, una gracia que transforma, una gracia que no nos deja siendo las mismas personas. Y una gracia que nos deja de tal forma que no necesitamos beber de las cisternas secas, huecas y contaminadas de este mundo. Así que nos ponemos en tus manos en esta hora, porque sabemos que tu Espíritu Santo quiere trabajar para vida eterna en cada uno de nuestros corazones. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Yo quiero pedirte en esta mañana que toda tu mente y todo tu corazón en esta hora esté centrado en lo que Dios quiere decirte en esta mañana. A partir de este momento, como yo dije en la oración, comienza un conflicto. Un conflicto que tenemos todos los días en nuestra vida, pero es más fuerte cuando venimos aquí. Que nada te distraiga. Ni los niños, ni el hermano que está sentado a tu lado. Porque esto que vas a escuchar no lo vas a escuchar en muchos lugares. La lectura bíblica para esta mañana está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y allí el apóstol Pablo, estando preso, sentenciado, probablemente a punto de morir. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona. Allí Pablo dice, hablándole a la iglesia como si estuviese sentado en una silla, tomando fresco, aire acondicionado y comiéndose un sabroso plato. No parece que Pablo está preso mientras escribe esto. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Estamos viviendo en tiempos que muchos santos, profetas y reyes quisieron vivir. Y yo particularmente creo que estamos viviendo en los tiempos justo antes de la venida de Jesús. Por eso es que quiero que lo que voy a decir aquí le prestes atención. Sin embargo, lo que voy a decir aquí no es nada extraordinario, no es nada nuevo, aunque probablemente no se hable mucho de eso, pero no es nuevo. Es el ABC de la vida cristiana. No te voy a hablar de profecías sofisticadas, no te voy a hablar de cosas que llaman tu atención. Mi intención en este lugar no es para entretenerte, no es para satisfacer tu curiosidad, es para darte palabras de vida eterna que puedan conducir tu camino de tal forma que cuando Jesús regrese por segunda vez, tú puedas estar entre esa multitud que levantará sus ojos al cielo y dirá, ¿qué cosa? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y como dice el himno que estábamos cantando, escuchen porque es muy apropiado lo que dice el himno. Fue primero en la cruz, ¿donde qué? Y será al final, en la cruz, donde también seguirá viendo la luz.
La Biblia dice que el hombre se separó de Dios al principio. Y en ese momento que el hombre se separó sucedió un misterio. El hombre, de ser hijo de Dios, pasó a ser enemigo de Dios. En esta semana estuve hablando con unos amigos. Mi hermano llevó un panfleto grandísimo así de todas las profecías. A mí me encantan las profecías, porque la Biblia dice que la palabra profética más segura es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y yo tengo una mesa grande en mi oficina y siempre que puedo aprovecho la oportunidad para mostrarle a las personas el Evangelio. Y cuando abrí aquello así, habían 4 personas en torno a mí. Y yo aproveché y empecé a hablar con uno de los muchachos. Y de pronto se unió el papá. Y de pronto me vi en una esquina de la mesa y todos ellos parecía una iglesia, escuchando las maravillosas profecías de la palabra de Dios. Las profecías que indican que Dios conoce el final desde el principio, pero que también indican que así como se cumplieron esas profecías, se van a cumplir las que hablan sobre el retorno de Cristo en gloria y majestad. Y yo les estaba diciendo a ellos, y por esto estoy contando esta experiencia. Yo he perdido mucho tiempo en cosas que al final uno nunca pierde el tiempo porque siempre aprendes. Pero tal vez si hubiera tomado mejores decisiones, hubiera llegado a lo que era mejor para mí más rápido. Hubiera aprendido menos, pero hubiera llegado más rápido. Y yo le decía, pero en estos 27 años, en mis 46 años, hay 27 años que de lo único que yo no me arrepiento es del tiempo que yo dediqué a conocer este libro. Lo único que yo puedo tener la seguridad en mi vida que no perdí mi tiempo es el tiempo que dediqué a conocer la palabra de Dios. Tengo los labios secos, un momentito. Y la palabra de Dios dice que en el momento en que Dios se acerca a Adán y hace todas las preguntas, ¿qué pasó? ¿Quién te enseñó? Y le pregunta a la mujer, ¿por qué comiste? Y la serpiente, Dios da una sentencia. Pero no es una sentencia de muerte, es una sentencia de vida. Es una promesa, es la primera promesa de la redención. Y allí Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre ti y la simiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y eso parece un rompecabezas, ¿no es cierto? Lo que la Biblia está diciendo ahí es la primera promesa de que Dios, hecho hombre, iba a venir al mundo para aplastar la cabeza de aquel que quitó el reino de este mundo, del gobierno infinito de Dios, para restaurar ese reino y entregárselo nuevamente a los hombres. Pero el hombre ahora era enemigo de Dios. Y Dios hace una promesa y le dice a la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer. La mujer está hablando de Eva, pero proféticamente está hablando de los hijos de Dios a lo largo de la historia. Y es curioso porque no es cierto que debería haber una enemistad natural entre el hombre y la serpiente. ¿Por qué razón Dios dice, enemistad pondré entre ti y la mujer? Porque cuando el hombre pecó sucedió un misterio. El hombre se amistó con el diablo, se amistó en su rebeldía contra Dios. Y ahora Dios traza un plan para salvar a la raza. Yo quiero decirte lo mismo que dice el apóstol Pablo y que yo le dije a estas personas. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué cosa? Para salvación. Yo voy a tratar de hablar bien despacio. Tengo bastante tiempo predicando el Evangelio y últimamente he estado hablando con algunas personas que han estado en los lugares donde yo he predicado y yo he dicho, pero tal cosa, y me doy cuenta que he tenido que explicar algo
que ya había dicho en un tema donde él estaba, pero él no entendió nada. Puede ser que yo esté hablando en un idioma que tú no entiendas, pero le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para poder hablar lo suficientemente claro para que tú puedas entender. Y si no entiendes, al final me puedes preguntar. Pero ojalá que ese no sea el caso. Yo escucho muchas veces predicadores que se meten, como dicen en mi país, buscándole la quinta pata al gato. Y por eso te decía que yo no necesito entrar a explicar cosas sofisticadas, profecías complicadas que al final tú no vas a entender. Pero podemos venir al ABC de la vida cristiana. Y sabes, hoy en día, escúchame bien, ¿cuántas visitas hay aquí? A ver, levanta la mano las personas, los hermanos que no se han bautizado en esta iglesia. Muy bienvenido, que Dios te bendiga. Estate atento, porque hoy van a suceder cosas grandes. Hay muchos predicadores que hoy en día están buscando estereotipos, cosas que se ven, para tratar de captar las emociones y las sensaciones de las personas. Hay muchos predicadores que hoy en día están tratando de dar a la iglesia lo que la iglesia, no a la iglesia, a los que escuchan, lo que los que escuchan quieren escuchar. Valga la redundancia. Sin embargo, pocas veces nos damos cuenta que están cumpliendo una profecía que le dijo Pablo a Timoteo, le dijo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir, si hoy en día tú estás predicando el Evangelio y comenzaste en Génesis y llegaste al Apocalipsis, no necesitas inventar. Regresa al Génesis. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que ¿qué cosa? Que espada de doble filo. Que penetra hasta el alma y parte los huesos y los tuétanos y discierne los pensamientos del corazón. Y muchas veces tú estás escuchando al predicador que está aquí adelante, aquí al frente, y tú dices, está hablando de mi experiencia. No, es que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. A veces tú dices, lo que él está diciendo es lo que yo necesitaba. No, es que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Entonces no necesitamos inventar. A veces estamos tratando de crear estereotipos para atraer a las personas. Pero yo te quiero decir, si las personas vienen a la iglesia por otra razón que no sea la grande necesidad que ellos tienen en su vida, y si cuando llegan a la iglesia no es eso lo que escuchan, la grande necesidad que tienen en su vida, que necesitan tener una enemistad en su corazón contra el diablo, y esa enemistad no es natural, es antinatural, es un milagro que Dios hace, se llama conversión. Cuando Dios entra en tu vida, siembra en tu corazón lo que la Biblia llama la simiente, y la simiente es Cristo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, ¿qué dice? Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Por eso yo te digo lo que dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, es potencia de Dios, es potencia para cambiar tu vida, es potencia para arreglar tus problemas, es potencia para arrancar el vacío que hay en tu corazón. Tú no necesitas que exploren tus emociones para ser feliz, porque una vez que salgas de la iglesia, entre luces y humos y colores y música y orquesta, vas a tu casa con un vacío, porque no sabes cómo enfrentar esa amistad que tienes con el diablo. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos el poder de Dios para poder vencer. Y si ese poder no vence en tu vida, no importa cuánto te emocionaste en la iglesia, no importa cuán lindos son los hermanos, no importa cuán bien se vestían, porque la salvación está escondida en Cristo, en alguien que estaba desnudo en una cruz, alguien que le pusieron una corona de espinas en su cabeza, alguien que sufrió la ignominia de la muerte para que tú puedas disfrutar de la vida. Entonces,
Queridos amigos, no nos dejemos arrastrar por la corriente. No contemporaricemos. ¿Saben lo que es contemporarizar? Es cuando hacemos lo que todo el mundo hace porque está de moda. Es cuando hacemos lo que todo el mundo hace para no lucir diferente. Es cuando hacemos lo que todo el mundo hace para que nos acepten. Y cuando tú empiezas a pedir que te acepten, y todos hemos caído en eso. Yo hubo un tiempo en mi vida que por predicar la palabra de Dios sentí que era rechazado, tildado de fanático, tildado de extremista, y como ser humano, eso duele, porque uno quisiera poder tener la compañía de tus hermanos en la iglesia, no tener problemas en tu casa con tu familia, que las personas te aprecien, te valoren. Todos queremos eso. ¿A quién le gusta aquí que lo aborrezcan, que lo pongan a un lado, que lo tilden de fanático? A nadie. Pero si la promesa de la simiente sembrada en tu corazón se cumple, tú nunca vas a tener paz con el mundo. La Biblia dice: el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Jesús dice a sus hermanos: no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece. ¿Cómo? ¿Qué Jesús te estoy presentando hoy? ¿Un Jesús que todo el mundo ama? No. Te estoy presentando un Jesús que lo crucificaron. El mundo lo aborreció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y hubo un tiempo en que los cristianos trataron de convertirse en populares. ¿Saben por qué? No existe en la historia del mundo, un grupo de personas que haya amado tanto como los cristianos. Hacían lo que Jesús decía: amad ¿a quién? A vuestros enemigos. Oraban por los que los maldecían, por los que los perseguían. Bendecían a los que los maldecían. Dígame si existe alguna otra sociedad, algún otro grupo de personas como los cristianos. Los cristianos de la Biblia, no estoy hablando de los cristianos de hoy en día. Sin embargo, a esos cristianos le pasaban cosas que no le pasan a los cristianos de hoy en día. Bueno, no en todos los lugares. Pero Pablo dice: donde quiera que una persona quiera ser fiel a Dios, sufrirá persecución. Porque hay enemistad entre ti y la serpiente. Porque tú eres la mujer de la que Jesús habló en el Génesis. Y la historia es testigo de cómo los cristianos en el Imperio Romano, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida por el Imperio Romano, ¿qué hacían los cristianos? Se amaban unos a otros. No importa cuánto tú quieras tener amistad con el mundo, Jesús le dijo a los apóstoles: si fueseis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú fueras del mundo, el mundo te amaría, pero porque no sois del mundo, antes yo te saqué del mundo. Y a veces nosotros parece que estamos buscando donde Pablo echó todas sus cosas por amor a Cristo en la basura, porque queremos tener amistad con el mundo. Yo te quiero decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenza de decir estas cosas, porque mi corazón no está en este mundo, mi esperanza no está en este mundo. Yo creo que Jesús está regresando por segunda vez. Yo tengo 27 años en este Evangelio. Yo no estoy jugando. Yo no estaba jugando cuando entré a la iglesia. Tenía una necesidad impresionante de Dios. Ayer estaba hablando con un amigo que está pasando por un momento difícil. Y me decía: ¿tú has pasado alguna vez por esto? Y le dije: sí. De los 15 años a los 19 años, yo no entendía, no le encontraba sentido a la vida. Y nadie me maltrató, nadie me hizo nada. Yo estaba solo y a veces me sentaba en un lugar solo a llorar, sin saber por qué. Hasta que descubrí a la perla de gran precio.
al tesoro público, no, escondido. Porque no es para todos la fe. Así dice Pablo. No es para todos la fe. ¿Murió Cristo por todos? Sí. Pero es para los que quieren. Es para los que le buscan. Es para los que entienden su gran necesidad. Es para los que saben que necesitan a un Salvador que muere en la cruz por sus pecados. No un Cristo que resuelve problemas. No un Cristo que se convierte en un Papá Noel para darte regalos y para ayudarte en cosas, aunque Dios nos ayuda. Dios quiere que nosotros seamos prosperados en todas las cosas, sí. Pero la razón por la que yo necesito desear a Dios es porque entiendo cuál es mi necesidad. Y mi necesidad es de alguien que muere en la cruz, paga por mis pecados y me da el poder para vencer el pecado que está en mí, del que hablaba Pablo en Romanos 7. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque el bien que quiero no hago, sino el mal que no quiero, dice Pablo, eso hago. Dice entonces, si el mal que no quiero es lo que hago, y no lo que quiero no lo hago, entonces entiendo que no soy yo que lo... Dime si es un trabalengua. Pablo estaba tratando de explicarle algo que Jesús le intentó explicar a Nicodemo, o mejor dicho, que Nicodemo le pidió a Jesús que le explicara. Nicodemo le dijo, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, hijo, si yo te he hablado cosas terrenales y tú no entiendes, ¿cómo te voy a explicar lo que significa nacer de nuevo? El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Nada. O sea, le dijo, no te lo puedo explicar. Solamente tú puedes llegar a entender eso y se entiende de aquí hacia afuera. Se recibe de aquí hacia afuera, no de aquí hacia adentro. Los estereotipos no son malos, pero a veces buscamos estereotipos para sustituir la palabra de Dios. La música no es mala, pero buscamos música para sustituir la palabra de Dios. Los colores no son malos, pero a veces nos refugiamos en colores para sustituir la palabra de Dios. La vestimenta no es mala. Los cantantes en un púlpito, el worship no es malo. A Dios le gusta la alabanza. Y los hebreos alababan muy diferente a nosotros. Si nosotros probablemente oyéramos hoy a los hebreos, nos levantaríamos y nos iríamos. No es mala la música. El problema es cuando ponemos la música en lugar de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Imitando, escuchen esto que voy a decir, esto es muy serio. El Espíritu de Profecía dice que el problema de la iglesia en la Edad Media es que comenzó a hacer cosas que Dios no había prohibido. No eran malas en sí mismas. Y terminó por prohibir lo que Dios había mandado. Cuando empezamos a buscar inventos y a experimentar, a imitar a otras iglesias. Otras iglesias donde Dios tiene su pueblo. Dios tiene su pueblo en todas partes. Pero son otras iglesias que no tienen el mensaje para este tiempo. Y no me avergüenza decirlo. El mensaje para este tiempo dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, él también recibirá de las copas de la ira. Ese es el mensaje de Dios para este tiempo. Un mensaje de Dios para un mundo que está a punto de perecer. Un mensaje de Dios para un mundo que no entiende cuánto necesita de Dios. Y cuando comenzamos a imitar a esos ministerios, terminamos en el lugar donde esos ministerios terminan. Le voy a pedir al hermano que ponga a una persona de un ministerio. Es el ministerio Elevation Worship. ¿Cuántos conocen Elevation Worship? De ahí salen todos los estereotipos. Los colores, el humo, las luces, las paredes pintadas de negro. De ahí salen todas esas cosas. Ahora escuchen lo que ella dice. Esto es ahora mismo, para Easter. Esto es lo que ella dice. Es un pedacito nada más, yo lo voy a traducir, por si no lo entienden. Gracias, hermanos.
So I'm not going to say the word Calvary. I'm not going to say the word resurrection. I'm not going to say the blood of Jesus, right? I'm not going to say any of these words that make someone feel like an outsider. No voy a usar en Easter, ellos van a recibir a todas las personas que vengan, pero no van a usar las palabras Calvario, no van a usar las palabras la sangre de Cristo, no van a usar las palabras resurrección. ¿Por qué? Porque estas palabras, escuchen esto, señores, estas palabras hacen sentir a las personas como outsiders. Quiere decir extraños. ¿Hasta dónde nosotros queremos invitar a un pueblo que llega al punto de decir estas cosas, que se enfoca en los estereotipos y que no conoce ni quiere conocer el último mensaje de amonestación para este mundo? En ese rumbo se dirige todo aquel que ignore la palabra de Dios y que ignore las amonestaciones de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad en sus corazones, Dios, así dice la Biblia, les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira y sean condenados todos los que no creyeron. Cierro esta parte porque el centro no es esto. Esto es solamente la importancia de volver al ABC. ¿Cuál es el ABC? Pablo se lo explica a la iglesia de los filipenses. Y lo primero que les dice es, escúchame, si tú estás luchando con el pecado en tu vida, eso es lo que Pablo está hablando. Pablo no está hablando de otra cosa, Pablo no está hablando de prosperidad, Pablo está hablando, si tú estás luchando con el pecado en tu vida, si a veces sientes que no vas a poder vencer la esclavitud del pecado, yo quiero que tú sepas que el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en ti la buena obra. ¿Cuál es la buena obra que Dios está haciendo en cada uno de nosotros? Dios está trayendo la imagen de Dios que se perdió en el ser humano. Por eso la Biblia dice que mirando a cara descubierta somos transformados por el Espíritu de Dios a la imagen del Señor. Necesitamos desesperadamente volvernos al ABC, no a los estereotipos. Y fíjense, yo quiero decir algo para los miembros de la iglesia. Esto que yo estoy predicando no se me ocurrió hoy cuando llegué a la iglesia. Esto que yo estoy predicando lo recibí antes de entrar por esa puerta. Cualquier coincidencia es pura casualidad. ¿Qué es la obra que Dios quiere hacer en el corazón del hombre? Versículo 21. Escuche lo que dice Pablo, que Dios hizo en su vida. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren morir en esta mañana? Nadie. Nadie. ¿Qué era lo que estaba pensando Pablo? ¿Hasta qué punto Pablo había rendido su vida? Que estaba dispuesto a morir por Cristo. Pablo, estoy hablando ahora de Pablo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, una de sus parábolas era la parábola de la levadura y otra, la de la semilla de mostaza. Y él dice, el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas, pero hay un momento en que crece y crece y crece, que se vuelve tan grande que es la mayor de todas las hortalizas. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? La palabra de Dios al principio es pequeña en tu vida, pero la obra que Dios quiere hacer es hacer que crezca y que crezca y que crezca y que crezca hasta que se vuelva el principio gobernante en tu vida. La parábola de la levadura igual. Dice, el reino de los cielos es como 3 medidas de harina. Que usted pone 3 medidas de levadura. Un pedacito. Pero llega un momento que la levadura crece y crece y crece y crece hasta que absorbe toda la masa. Toda la masa de tu vida tiene que ser llena. No sé si la palabra que iba a decir estaba bien. Absorta. No iba a decir absorbida, ¿no?
llena de la levadura de la palabra de Dios. Y llegar al punto de Pablo, donde Pablo dice, para mí el morir, el vivir es Cristo. Dice, y el morir me es ganancia, pero no solo Pablo. Pablo dice, porque a vosotros también os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En ese tiempo, cuando Dios dice, enemistad pondré entre ti y la simiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, hay un detalle que a veces no nos damos cuenta. Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Y hemos interpretado, Dios le dijo, pecaste, vaya, un rayo ahí para que entiendas. No, Dios le dijo, por amor a ti, ahora tengo que permitir que hayan cardos y espinas en tu vida, para que te acuerdes que este mundo no es tu hogar, para que recuerdes que yo soy tu proveedor, para que recuerdes que yo soy tu sustentador, para que entiendas que yo soy el autor de la vida. Y estaba hablando con este amigo mío en esta semana, y yo le dije algo que ya él entendió también. Probablemente Dios te permitió pasar por este problema única y exclusivamente para que entiendas cuánto tú necesitas de Dios. Por eso es que los problemas y las dificultades a veces llegan a nuestra vida y nosotros preguntamos por qué, cuando en realidad, como dice alguien por ahí, deberíamos preguntar ¿para qué? Señor, ¿para qué? ¿Qué tú quieres lograr en mi vida? ¿Qué necesitas hacer en mi vida para que yo pueda decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo? Y Pablo dice, regocijaos, aquí mismo en este capítulo dice, regocijaos en el Señor siempre. Quiere decir que para Pablo el vivir era Cristo, pero ese vivir no era una agonía, no era una tristeza, no era una imposición, no era... Pablo sentía la necesidad de refugiarse en Dios. Nosotros cuando algo malo nos pasa, decimos, si Dios existe, ¿por qué? Si Dios existe, ¿por qué? Y nunca decimos, este diablo desgraciado está destruyendo a cada persona. ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar cuántas veces le reclamaste a Dios y cuántas veces ni pensaste? El responsable de todos tus problemas es el diablo, en un principio. Y a veces Dios tiene que permitir que el dolor llegue a nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando el dolor llega a tu vida, cuando la enfermedad llega a tu vida, tú llegas a entender, esto es un misterio, Señor, llegas a entender cuánto necesitas de Dios. Y entiendes que Dios, nunca habías necesitado tanto de Dios hasta que te diste cuenta que Dios era lo único que necesitabas. No solo que creáis, sino que sufráis por causa de su nombre y padezcáis por él. Haya pues en vosotros, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora en estos días estoy estudiando sobre el ángel de Jehová, básicamente sobre la obra de Jesús en el Antiguo Testamento. Señores, es impresionante, porque hay un momento en que el ángel de Jehová, que nosotros siempre interpretamos como Jehová, le dice, este es mi pacto entre ustedes y yo. Y yo siempre vi, este es mi pacto entre ustedes y yo, Dios hablando. Pero era Jesús el que estaba hablando. Era Jesús el que le estaba diciendo, este es mi pacto entre tú y yo. Y Isaías dice, he aquí yo mismo que hablo, estaré presente en aquel día. Y vosotros conoceréis mi nombre, porque yo mismo estaré presente. Y Ageo dice, y vendrá el deseado de toda la gente, y vendrá el ángel del pacto, el Señor a quien vosotros deseáis. Quiere decir, los profetas decían claro que el que iba a venir, que el Dios a quien ellos deseaban, era el ángel del pacto, aquel que por otra semana, según Daniel, confirmaría el pacto con muchos. Y cuando usted hace un análisis de todo el Antiguo Testamento, usted ve a Jesús de una forma que nunca antes lo había visto.
y tu concepto sobre Dios cambia por completo. Porque te das cuenta que desde el principio el Dios que trató con el pueblo de Israel era el mismo Cristo que vino a morir por la raza humana. El ángel de Jehová que le habló, dice, ese dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo nunca había analizado eso. El ángel de Jehová es a quien Moisés dice, que le dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres. El ángel, dice Habacuc, el ángel del pacto. Y cuando Esteban en el Nuevo Testamento habla de estas cosas, dice, un ángel les habló, un ángel les entregó las tablas de piedra, un ángel los sacó de Egipto, un ángel los guió por el desierto. Y cuando vas al Antiguo Testamento dice, no fue un ángel, fue Jehová, fue el ángel de Jehová. La obra que Dios empezó en tu vida no empezó cuando tú naciste, empezó hace más de 5,000 años atrás. Amén. Hace casi 6,000 años atrás. Dios está trabajando por tu vida desde entonces. Y probablemente tú nunca lo habías visto desde ese punto de vista. Dios no solamente ha estado guiando tu niñez, Dios ha estado guiando toda tu existencia. David dice, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Yo sé, dice, que están guardadas en tu corazón. Miren cómo David se refiere a Dios, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis, el anhelo de tu corazón. Y miren lo que dice, es interesante porque a veces le pasamos por arriba lo que dice la Biblia. Miren lo que Jacob dice en la bendición que le da a sus hijos. En el versículo 15, hablando sobre José, dice, y bendijo a José diciendo, el Dios, escuchen esto familia, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Y ahora dice, en paralelo, el ángel que me liberta de todo mal. Esta era la forma como ellos escribían. Es poesía, pero era un recurso que se llama paralelismo. Ellos te dicen, por ejemplo, la señora de blanco, la señora que está recostada a la pared. O sea, te lo dicen de dos formas, la misma idea. El paralelo de nosotros es, nos vamos al parque, cualquiera que salte. Es un paralelo que termina en frases que terminan igual. El de ellos no era así. El de ellos era en ideas repetidas. Ellos decían, y eso lo puedes leer, por ejemplo, en Salmo 40 dice, por tanto dije, he aquí yo vengo, como un siervo. Y después dice, traspasaste mis oídos. Tú dices que tiene que ver una cosa con la otra. Está diciendo lo mismo en las dos frases. Lo que pasa es que un siervo, cuando se convertía en siervo, definitivamente le traspasaban los oídos. Y Jesús es el siervo de siervo. Entonces aquí está diciendo, el Dios de mis padres, el ángel que me guarda. Y un día pueden estudiar ese tema, como el ángel de Jehová es Jehová mismo. Por eso es que Jesús, nosotros creemos que es Dios. Y esto es lo más grande de la vida, porque Hechos dice que cuando lo mataron al autor de la vida. Ese es el Dios que comenzó un día la obra en tu vida y la perfeccionará. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en ausencia, ocupados con temor y temblor en vuestra salvación. Con temor y temblor. ¿Qué cosa es más importante que tu salvación? Tú que estás aquí en esta mañana, en esta tarde, ¿qué es más importante que tu salvación? Si todo esto es un cuento, pasaste un buen tiempo con los hermanos, almorzamos juntos. Ayer ese amigo mío también me decía, brother, tenemos que reunirnos, jugar dominó, yo necesito eso. Pasarla juntos, ver una película, hablar, reírnos. Esto es algo que todos necesitamos. Hay personas que se pasan años viniendo a la iglesia, no porque creen en Dios, sino porque encuentran en la iglesia un lugar para no estar solos,
porque es una necesidad. Y eso está bien. Pero esto es mucho más que eso. Y hoy tú tienes la oportunidad de hacer la diferencia en tu vida. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador, para que Él termine la obra que empezó. Y tal vez tú te estás enterando hoy que Él ya empezó una obra contigo mucho antes de nacer. El plan eterno, el misterio de las edades, que ni los ángeles entienden, el misterio que por las edades vamos a estar escudriñando. No nos va a alcanzar la eternidad para entender. Porque Dios es el que produce en vosotros el hacer, el querer, como el hacer, por su buena voluntad. Ahora tú me puedes decir, es que yo lo he intentado tantas veces. He intentado luchar tanto, que ya terminé por decir, si fulano y fulano viven así, tiene que ver que yo viva. De todas maneras, nadie lo sabe. Yo te quiero decir, si tú necesitas amor, el amor que se enfriará, dice la Biblia, en el tiempo del fin, el fruto del Espíritu es amor. Si tú necesitas felicidad, el fruto del Espíritu es gozo. Y todo lo que tú necesitas está en Dios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y Pablo dice, no se vayan a pensar que yo ya lo alcancé. Porque a veces cuando hablamos de aquí del púlpito, ustedes dicen, pero claro, él entiende lo que está diciendo porque esa es su experiencia. Sí, mi experiencia es que yo sé lo que tengo que hacer, pero continúo luchando cada día de mi vida, cada segundo de mi vida. Si algo he aprendido es que yo no puedo estar un segundo separado de Dios, porque regreso a ser la misma persona. Así que no te desconsueles. Pero Pablo dice, dejando lo que quedó atrás, prosigo al lado. Y no me dejes entretener por el diablo, porque el diablo te dice, tú eres un miserable, mira lo que hiciste, mira lo que tú haces solo. Mira, cuando tú te quedas solo, mira lo que tú haces. Mira lo que ves. Y ojos vemos, pero corazones no sabemos. Aquí cualquiera te puede sorprender. Te puedes avergonzar de eso, pero no te avergüences del Evangelio. Porque en el Evangelio está el poder de Dios para vencer. Para vencer todas esas cosas. Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Ahora tú vas a tomar en esta mañana la decisión de vivir para Dios. Lo voy a decir más despacio, estoy hablando de rápido. Tú vas a tomar en esta mañana la decisión de vivir para Dios por siempre. Amén. No te desalientes. No te desenfoques. No dejes que los estereotipos te confundan. Tu enfoque es tu pelea, que no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades. Y para eso tienes que cuidar, miren, lo que pones aquí adentro. Llena esto. Amén. Y un día nos vamos a encontrar debajo del árbol de la vida. ¿Sabes por qué? Porque Pablo casi termina la carta con el versículo 13 del capítulo 4. Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Tú quieres ser un vencedor? La Biblia dice que puedes ser un vencedor. Esa es la victoria de la que la Biblia habla. No es estereotipos, no es vestimenta, no es recursos, no es imágenes. La victoria de la que la Biblia habla es la victoria contra el pecado. Y si tú fuiste infeliz hasta hoy, tú puedes salir de aquí diferente. Tú puedes salir de aquí lleno del poder de Dios para vencer, para victoria, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación, y el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Amén. Y tú puedes decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a decirlo juntos. Todo
Lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora mi pregunta es, ¿has visto alguna vez una vida cambiada por Dios? ¿Has visto un delincuente dejar la delincuencia y volverse a Dios por completo? ¿Has visto un ladrón o un alcohólico dejar el alcohol? Yo conozco personas que murieron en el alcohol, sabiendo que tenían un cáncer y continuaron tomando, sabiendo que tenían un cáncer y continuaron fumando. Nosotros trabajamos por los hombres, y ahí, trabajando por ellos, conocí a un señor que se llama Luis. Yo tengo imágenes, tengo videos de ese hombre, un médico cubano, viviendo en las calles. Un hombre que un día experimentó el placer de tener éxito en la vida y que pensó que el éxito era todo lo que necesitaba. Pero ahora estaba metido en un camión con 2 duchas, borracho, bañándose y agradeciendo a Dios por el privilegio de poder bañarse. Y estuvimos trabajando con él por 1 año y medio. 1 año y medio. Vino el COVID. Su hermano falleció. Con su hermano también estábamos trabajando. Yo creo que un día lo vamos a ver cuando Jesús regrese por segunda vez. Fallecieron varios de ellos, estaban en las calles. Cuando llegaron al hospital ya lo que les faltaba era que le quitaran las tuberías esas que ponían. Pero él pasó toda esta crisis del COVID y un día me dijo, hace 2 meses que no fumo, que no tomo. Me sorprendió porque él no me había dicho nada. Cada rato yo le preguntaba, ¿cómo te va? Hace 6 meses que no tomo. Y un día lo llevamos a Benihana. Renté un carro, ¿cómo son esos carros negros americanos? ¿Cómo se llama? No, el otro, que es un carro negro grande americano. Bueno, el negro no, puede ser de cualquier color, pero aquel era negro. No es una limusina. No es tan grande como una limusina. No, pues ya les digo después, yo tengo el video y se lo puedo enseñar al final. Lo rentamos, un Suburban. Renté el carro y me fui, le compré una ropita, hice que algunos que no querían bañarse se bañaran y nos montamos en aquel carro. Tengo un video de ellos saliendo así, abriendo las puertas y yo filmando en cámara lenta y ellos así, saliendo, entrando por la puerta de Benihana. Y ahí en Benihana le cantamos. El muchacho, recuerdo que encendía las luces así y decía, Fremont Summer, Fremont Summer. 3 meses sin tomar. Hoy, ese hombre está bautizado en la iglesia adventista de Lidia Jayalía. Por la gracia de Dios, no toma. Por la gracia de Dios, no fuma. Esas son las cosas que Dios puede hacer en la vida. Yo te quiero pedir en esta mañana que le des la oportunidad a Dios de cambiar tu vida. Tú puedes decir, pero es que tengo tantos años en esto que ya me cansé. No te canses, porque la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y Él ha prometido que la obra que comenzó en ti la va a terminar. Yo te quiero preguntar, ¿te gustaría en esta mañana decirle, Jesús, ese es el Jesús que yo necesito? Ese es el Jesús que dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. La justicia del reino de Dios es Cristo. ¿Te gustaría en esta mañana levantarte y decir, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador personal? Yo no quiero que sientas presión porque alguna otra persona se está levantando, porque esto es demasiado importante para vivir en estereotipos. Los estereotipos no significan nada. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y solamente en tiempo del fin, la obra de Dios en tu corazón será probada. Y Pablo dice que será probada por fuego.
Que Dios te bendiga. Siéntate. Y yo quiero hacer otro llamado. ¿Hay alguna de esas personas que se levantó que le gustaría tomar la decisión algún día de entregarle el corazón a Jesús por medio del bautismo? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy el cielo está de fiesta. ¿Saben qué tienen en común las tres parábolas de Jesús sobre las cosas que se perdieron? La moneda, pueden sentarse, gracias. La moneda, la oveja y el hijo pródigo. Las tres terminan en una fiesta. Y esa es la única fiesta que falta por cumplirse. Una fiesta que la Biblia le llama la fiesta de los tabernáculos, que significa que cuando Jesús regrese por segunda vez, vamos a vivir una grande fiesta. Y hoy hay más gozo en el cielo por ustedes que por 1 millón de pecadores que se creen justos y que se creen que no necesitan arrepentimiento. Que Dios te bendiga en esa decisión, porque de verdad este es el comienzo. No te olvides que esto es una lucha, es un conflicto. Tu problema no es con el hermano que está al lado. Tu problema no es con lo que hizo fulano, ciclano, cómo se viste, cómo se comporta, cómo camina. Ese no es tu problema. Un día Pedro le preguntó a Jesús: Señor, yo voy a morir así, pero ¿y Juan? Y Jesús le dijo: Pedro, eso a ti no te importa. Sígueme tú. Porque de los que estamos aquí, puede ser que muchos no se salven. Puede ser que muchos, cuando tú llegas al reino de los cielos, digas: ¿y ese predicador que estaba ahí, dónde está? Cristo nos compró por su sangre, pero la decisión es nuestra. No te dejes entretener, no te dejes distraer, porque nos espera una gran fiesta. Que Dios te bendiga.